Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Fernando Pérez Miranda, soy alumno de primer semestre de la licenciatura de médico cirujano y partero en el Centro Universitario de Tlajomulco de la Universidad de Guadalajara. El tema a realizar el día de hoy es organogénesis, tema propio de embriología impartido por el profesor Sergio Alberto Valenzuela Gómez. Sin más que decir, vamos a comenzar. Bueno, antes de comenzar, pues es necesario establecer las fases del desarrollo embrionario para pues ir sabiendo dónde nos situaremos aproximadamente a lo largo del desarrollo del tema. Las fases pues son tres, empezando por el crecimiento, que son divisiones celulares, eh, y esto va pues desde la fecundación. Ya sabemos que pues de la fecundación pues le sigue la creación de un cigoto, se divide por mitosis, se crea la mórula, se crea un blastocito, se implanta hasta que llega al periodo de gastrulación, así de manera general. Pues ya pasando en el tema de gastrulación, pues ya seguiría ahora sí la siguiente fase, que sería la morfogénesis, la cual pues es el desarrollo de la forma, el tamaño y algunas otras características de los órganos, ¿sí? Estos órganos pues derivan de las tres capas germinativas que pues ya conocemos, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, para posteriormente pasar a una diferenciación en la cual pues ya ahora sí las células que ya están organizadas en algún tipo de tejido especializado, pues ya ahora sí propiamente son capaces de llevar sus funciones especializadas. Entonces, a muy grosso modo, pues estas serían las fases del desarrollo embrionario. Ahora pasaremos con el subtema del plegamiento del embrión, un evento significativo de la cuarta semana, porque es en este proceso donde de un embrión trilaminar que es plano, se va a pasar a un embrión trilaminar, pero ahora en forma cilíndrica. Es lo que en este proceso pues se le va a dar ya ahora sí una forma tridimensional, porque es- nos podemos poner a pensar, nosotros somos seres tridimensionales, no somos seres humanos planos. Entonces aquí es cuando sucede este cambio de forma, se podría decir. Y el plegamiento pues se produce en dos planos. En el plano medio, propiamente se va a dividir este en un plano, en un pliegue cefálico, perdón, y en otro pliegue que es el pliegue caudal. Y por último, el plano horizontal, ¿sí? Más adelante los vamos a analizar a fondo, pero pues es fundamental ir haciendo pues como una pequeña introducción. También cabe resaltar que estos plegamientos ocurren de manera sincronizada, es decir, al mismo tiempo, pero pues para el estudio y la facilidad de este, pues se divide en estas secciones que ya mencionamos anteriormente. Bueno, como ya habíamos dicho, el plegamiento del embrión en el plano medio ocurre de dos maneras, ¿sí? De manera cefálica y de manera caudal. La cefálica lo que me va a crear es el precursor de lo que conoceremos más tarde como el encéfalo, ¿sí? Se va a ir extendiendo y alargando hasta superar la membrana orofaringia y el corazón primitivo. En esta imagen podemos observar el tubo neural antes del plegamiento del embrión, y en esta imagen de aquí de abajo pues podemos observar ya cuando ha ocurrido este plegamiento, ¿no? Y aquí pues podemos notar el prosencéfalo, que es la estructura precursora del encéfalo. Y si hacemos un zoom, por decirlo así, en esta pequeña porción de la estructura pues vamos a ver esto que está aquí, que como vemos pues esta parte sería el prosencéfalo. Aquí está el corazón primordial y la membrana orofaringia, que sería esta cosita que está aquí,
La membrana orofaringea va a ser la precursora de la boca y lo vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? De momento, pues lo importante a resaltar en esta fase, pues es la creación de- del precursor del encéfalo, que es el prosencéfalo. A su vez, y debido al crecimiento del prosencéfalo, algunas estructuras se van a desplazar a la superficie ventral del embrión. Si nos fijamos en la imagen de arriba, pues aquí veremos esas estructuras antes de que suceda el desplazamiento. Y ¿cuáles son? Pues es la membrana orofaringea, el celoma pericárdico, el corazón primitivo y el septo transverso. Una vez que ocurre el aumento del prosoencéfalo, pues obtenemos esta organización. Partiendo del punto de referencia del corazón primitivo, encontraremos de manera caudal al septo transverso. Este septo pues sería el precursor del diafragma, lo que nos va a separar en dos cavidades, la cavidad abdominal y la cavidad torácica. También tenemos el celoma pericárdico y más arriba tenemos la membrana orofaringea, que en conjunto con el estomodeo nos va a crear la boca. Algo importante también de destacar en esta imagen, pues es que también se va a crear un intestino primitivo. En este caso correspondería al intestino primitivo anterior, ya que pues está dividido en tres partes, pero como ahorita estamos analizando la región cefálica, pues le corresponde a la parte anterior. Este intestino pues se va a crear debido a que el endodermo de la vesícula umbilical se incorpora un poco al embrión. Pues este intestino primitivo anterior va a ser el precursor de de algunas estructuras como lo son la faringe, el esófago y parte inferior del sistema respiratorio, ¿sí? Entonces, en esta parte pues ya nos podríamos dar una idea con todo lo que les he mencionado o inferir que esta sección pues habla sobre la cabeza del cuerpo humano. Una vez que se analizó el plegamiento del embrión en el plano medio cefálico, pues ahora toca el turno de analizar el plegamiento pero en la zona caudal. Este se debe gracias al crecimiento de la parte distal del tubo neural. Aquí en la imagen pues podemos ver el tubo neural que está antes del plegamiento y después del plegamiento. Pues bueno, algunas de las características que se tienen en este plegamiento son pues que la membrana cloacal, si se encontraba en una sección anterior, pues ahora se va a diferenciar en una sección posterior. También se va a crear el intestino, perdón, el intestino primitivo posterior, debido a que la parte de la capa endodérmica se incorpora al embrión. Este intestino primitivo nos va a crear las partes mm, del colon descendente y el recto, ¿sí? Pues en sí, pues la parte de la cola también, por así decirlo. La línea primitiva queda caudal a la membrana cloacal, pues era lo que habíamos dicho al inicio. Eh, esta cosa rosita que es la línea primitiva eh, está en sentido craneal y pues ahora con, con el plejamiento pues va a quedar en un sentido caudal. El tallo de conexión queda unido a la superficie ventral del embrión. Aquí como vemos pues este es el tallo de conexión y lo que va a hacer es que gracias al plegamiento lo va a forzar a que se vaya hacia la superficie ventral, como vemos aquí. Esto sería el tallo de conexión que más tarde se va a convertir en el cordón umbilical. Y por último, pues el alantoides queda incorporado también parcialmente en el embrión por el mismo movimiento que vimos aquí, de que pues
se va hacia la superficie ventral, como podemos ver. Y bueno, una vez que se analizó ya plegamiento medial, pues ahora toca el turno del plegamiento del embrión en el plano horizontal, que este pues nos va a originar los pliegues laterales derecho e izquierdo, ¿sí? Se debe al crecimiento rápido de la médula espinal y de los somitas. Si aquí nos fijamos, esta es bueno, el corte inicial cuando aún no ha habido plegamiento, y este es ya propiamente el resultado final del plegamiento del embrión en el plano horizontal. Sí, sí, creo que así se alcanza a diferenciar pues el aumento de somitas y el crecimiento del tubo neural. Y bueno, vamos a tener que pues a partir de que se forma la pared abdominal, va a ser toda esta parte de aquí, una parte del endodermo, como ya lo habíamos dicho, queda incorporada en el embrión, que es este, va a ser todo esto que está aquí, constituyendo el intestino primitivo medio, que sería esta parte que está aquí, justo en el medio. En este corte, pues podemos distinguir el pliegue del plano medio, que pues aquí vimos el pliegue de la cabeza o el pliegue cefálico que nos crea el intestino primitivo anterior, el pliegue de la cola o pliegue caudal que nos genera el intestino primitivo posterior. Y bueno, en el intestino primitivo medio eh, es el precursor del intestino delgado. Aquí es donde se va a generar el intestino delgado, ¿sí? Otra de las características importantes es que también pues, se va a producir el conducto onfalo, onfaloentérico, onfaloentérico, que divide al intestino primitivo medio de la vesícula umbilical, que sería un conducto que estaría por aquí. Y pues aquí arriba está el intestino primitivo y abajo la propia vesícula umbilical. Otro dato también importante a destacar es que pues la zona de unión del apneus y la superficie ventral se van a volver más estrechas. Pues aquí lo podemos ver, es el final, esto pues es la estructura final del pliegue transverso, y aquí pues esto de aquí pues representa el apneus, y pues en efecto vemos que está algo estrecho, ¿no? Algo pequeño. Bueno, el último de los procesos pues es que se forma el cordón umbilical, que es esta porción de aquí, y el apneus, que está aquí, que pues ya habíamos dicho que va a quedar una porción muy estrecha, pues va a formar el epitelio, bueno, la cubierta epitelial de dicho cordón. Pues entonces aquí terminaría la parte eh, perdón, plegamiento del embrión. Y bueno, cuáles son las consecuencias de estos plegamientos, pues que ya de un embrión plano, pues ya se tiene un embrión cilíndrico, como vemos en esta imagen lo podremos observar en la cabeza, la cola y el lado derecho, y por atrás el lado izquierdo. Además de que pues ya va a haber una organización de células para la diferenciación de tejidos. Y eso es pues a grandes rasgos lo que sería el plegamiento embrionario. Una vez que ya se ha hablado de los plegamientos eh, del embrión, pues ahora ya podríamos hablar propiamente bien de la histogénesis de los tejidos, que pues no es otra cosa que los derivados, los tejidos o los órganos derivados de las capas germinativas
del ectodermo, mesodermo y endodermo. Recordando, pues estas tres capas ocurren por el proceso de gastrulación en la tercera semana del desarrollo embrionario. Y bueno, pues a su lado derecho vemos como un esquema, un diagrama, ve así, de los tres tejidos, perdón, de las tres capas embrionarias, y pues aquí podríamos ver sus tejidos o órganos que van a crear en un futuro. Más adelante se van a estar desarrollando estas tres capas germinativas y sus derivados. Ahora como tal tenemos los derivados ectodérmicos, que pues es la capa más externa del embrión. Estos se dividen en dos, que puede ser de superficie, y este a su vez va a constituir el tejido epitelial. El tejido epitelial, a manera de resumen, es un tejido presente en superficies libres, como cavidades, tubos o conductos, y se apoyan en una lámina basal. Algunos de estos órganos o tejidos pues es la epidermis y sus derivados como el pelo, las uñas, las glándulas que pueden ser cutáneas o mamarias y el parénquima, perdón. Tenemos también epitelios de la córnea y el cristalino del ojo. Estos son en la retina para la retención de la vista, el órgano del esmalte y el propio esmalte de los dientes, la adenohipófisis, que es una glándula de la hipófisis, las mucosas de la cavidad bucal, las partes inferiores del conducto anal y los componentes del oído interno. Y bien, pues ahora tenemos el neuroectodermo, que es un derivado del ectodermo. Propiamente, pues lo que nos va a derivar es todo el tejido nervioso, que este a su vez pues se va a dividir en dos. Los componentes del sistema nervioso central, que pues son derivados del tubo neuronal del embrión, y pues estos componentes son el epéndimo, la glándula pineal, el lóbulo posterior de la hipófisis y epitelios sensoriales, como lo son el ojo, la nariz y el oído. También pues vamos a tener componentes del sistema nervioso periférico, que consta que son derivados de la cresta neural del embrión. Esos componentes pues son los ganglios, que pueden ser craneales, espinales o autónomos, los nervios periféricos, las células de Schwann, células gliales que pueden ser oligodendrocitos y astrocitos, las células cromáfines, los melanoblastos, que posteriormente se van a convertir en melanocitos, el mesénquima cefálico, los odontoblastos y el endotelio, que puede ser vascular o de córnea. Y bueno, ahora tenemos al mesodermo, que es la capa intermedia. Este nos va a generar tres tipos de tejido, comenzando con el tejido conjuntivo, que se define por su matriz extracelular, porque tiene una abundante matriz extracelular, y en algunos casos suele ser la unión del tejido epitelial con el muscular. Este a su vez se deriva en tres tipos de tejido, que es el mesénquima, que es el tejido que se encuentra en los embriones, que después se va a transformar en el tejido conjuntivo propiamente dicho. Este a su vez va a tener tres tipos de tejido. El axo, que se encuentra debajo de los tejidos epiteliales, es donde existe mayor número de células y poco colágeno. Y ya tenemos el tejido denso. Abajo, este se estructura abajo del tejido laxo. Este se caracteriza por tener fibroblastos, células que producen colágeno, y pues debido a esto pues va a tener un abundante número de colágeno en el tejido denso. Después nos pasamos a los tejidos especializados, que en este pues son los cartílagos, el hueso, el tejido adiposo, la sangre, el tejido hematopéyico y el tejido linfático. Aquí puse a los riñones porque pues en una investigación salió que era una mezcla del tejido adiposo con parte del tejido laxo.
Siguiendo también con las gónadas, pues son estos espacios donde se van a producir las células sexuales. Tenemos los ovarios en la mujer que van a producir óvulos y los testículos en el hombre que se van a encargar de la producción de esperma. Ahora también tenemos el tejido muscular que se define por la capacidad contráctil de sus células gracias a la proteína de actina y miosina. Este a su vez pues se va a dividir en tres tipos. Tenemos el tejido estriado, que son aquellos músculos que tienen una contracción voluntaria. El tejido liso, que no muestran extracciones, y pues estos los podemos encontrar en la cavidad abdominal y en la cavidad pélvica. Y por último el corazón. Eh, También tenemos algo de tejidos epiteliales, por ejemplo el mesotelio. También tenemos la corteza suprarrenal y por último tenemos las membranas de tipo serosas, que pueden estar en el pericardio, la pleura o el peritoneo. Y por último pues tenemos al endodermo, que es la capa más interna. En el embrión temprano forma la pared del intestino primitivo y da origen a porciones epiteliales de los órganos que surgen de dicho tubo. Ya lo habíamos visto anteriormente, ya habíamos hablado del intestino primitivo y sus derivados. Por eso está este dibujito aquí del aparato digestivo, ¿no? El endodermo en general nos va a generar tejidos de tipo epitelial, como lo son el epitelio del tubo digestivo, el epitelio de las glándulas digestivas extramurales, como son el hígado, el páncreas y la vesícula biliar, el epitelio de la vejiga urinaria, mayor parte de la uretra, el epitelio del sistema respiratorio, los componentes epiteliales de las glándulas, que pueden ser las glándulas tiroides, paritoides o timo, las parénquimas de las amígdalas y el epitelio de revestimiento de la cavidad tympánica o trompas auditivas o denominadas de Eustaquio. Ahora bien, una vez que ya hemos visto las células que crean los diferentes tipos de tejidos y órganos, es necesario mencionar que existe un control del desarrollo embrionario para que este desarrollo se lleve de manera igualitaria en todos los tipos de células y pues no exista alguna malformación en su proceso. Eh, Como ya lo mencionamos, pues el desarrollo embrionario está regulado por distintos mecanismos que guían la diferenciación para evitar malformaciones en los tejidos. Las células que son tejidos pues son pluripotenciales. Los tipos de control que vamos a tener son la inducción, que es el más importante, la determinación y diferenciación, la migración celular, la proliferación y la apoptosis. Más adelante se van a explicar estos 5 mecanismos de control. La inducción, el mecanismo de control de la inducción, pues es el mecanismo más importante debido a que pues a través de él, pues van a surgir los otros 4 mecanismos de control. Pues la inducción se trata de una interacción de células mediada por señales que viajan por medio de líquidos, es decir, pues una célula que se le dice pues inductora manda una señal a otra célula que pues es competente, capaz de recibir esta señal y pues realiza una función específica. En embriología, pues estas células inductoras importantes inducen a otras células para que se diferencien y adopten su forma en algún tipo de tejido. Las tres estructuras de inducción más importantes pues son el nódulo de Hensen, la notocorda y el mesénquima precordal. Estos tres pues como ya se ha dicho, pues van a ayudar a que otras células empiecen a diferenciarse en algún
tipo de célula específica. Bueno, y ahora tenemos el mecanismo de control de determinación y el de diferenciación que van muy juntos. El primero, pues, consiste en conjunto de cambios dentro de la célula que le van a permitir diferenciarse. Es decir, dentro de su núcleo va a organizarse para producir cierto tipo de proteínas en mayor cantidad y de acuerdo a ese número de proteínas que se encuentren en mayor cantidad, pues será el tipo de célula en la que se va a diferenciar. Eh, por ejemplo, pues una célula que se vaya a diferenciar en algún tipo de músculo, pues tendrá que tener una mayor concentración en sus proteínas de actina y miosina. Y ya posteriormente pues seguirá la diferenciación en donde la célula, a partir de la determinación que ya se tenía, se va ahora sí transformar en una célula del músculo propiamente. Eso es en lo que consiste, a grosso modo, este mecanismo de control. Y bueno, ahora también tenemos el mecanismo de control de la migración celular, en donde las células cambian de posición, estimulados, como ya lo habíamos dicho, pues por una inducción de alguna célula inductora. Tenemos tres tipos de migraciones. La primera, que es la de quimiotaxis, que de manera muy resumida pues es cuando una célula competente se siente atraída por una célula inductora. Aquí podemos ver el ejemplo. Esta es la célula inductora y aquí está la célula competente y se siente atraída y pues ya está en otra posición. La de quimiorepulsión pues sucede lo contrario. De una célula que estaba en este espacio, pues ahora se va a ir hacia otro espacio más alejado de su célula inductora. Y la aptotasis pues es una relación de una célula con un tejido conjuntivo propiamente dicho. Esos son los tres tipos de migración celular. Y pues por último tenemos los dos últimos tipos de control, que es la proliferación celular. Pues es nada más pues el aumento en el número de células de un órgano o tejido, y la apoptosis, que es la muerte celular programada, que se utiliza para eliminar células anormales, que puede ocurrir pues de tres formas: la vía intrínseca en la mitocondria, la vía extrínseca por medio de la membrana plasmática y otra célula, y la vía final común. Y pues estos son los mecanismos de control para el desarrollo de los órganos.